soy Merche Albillo y hoy vamos a hablar de las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? ¿Cómo podemos encontrar nuestras fortalezas? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Y qué podemos hacerlas para equilibrarlas? ¿Qué beneficio tiene todo este proceso? Sabemos que la psicología positiva es una rama de la psicología general que está basada en el método científico y que focaliza, pone el acento en aquellas fortalezas, puntos fuertes que todos y todas tenemos. Es decir, frente a otras corrientes, otras tendencias de la psicología positiva lo que dice es que si nos focalizamos, si buscamos aquellas cosas en las que somos buenos, aquellas cosas positivas que tenemos todas las personas y las identificamos, las equilibramos, vamos a conseguir un mayor nivel de bienestar y nos vamos a acercar más a esa felicidad que todos y todas buscamos, ¿no? ¿Qué son las fortalezas? Bueno, pues según la definición de Lindley, las fortalezas son una capacidad preexistente de comportarnos, de pensar y de sentir que es auténtica, energizante para la persona y permite un funcionamiento, un desarrollo y un rendimiento óptimos. Es decir, son esas capacidades, cualidades, recursos, habilidades innatas que están en todos nosotros, nosotras, desde que nacemos, pero que muchas veces las personas no somos capaces de ver. No hemos aprendido a identificarlas y por ello pensamos que no las tenemos. Estos elementos, dándolos un uso correcto, nos hacen disfrutar, brillar, desarrollarnos mejor, conseguir ese estado de flow del que hablaba el doctor Mihaly, en el que podemos equilibrar las dificultades de las distintas tareas a las que nos enfrentamos en la vida con nuestras habilidades. Si conseguimos ese equilibrio, lo que conseguimos es un estado de flow en el que realmente nos acercamos a un estado de bienestar y a un estado de felicidad. Es decir, es una vida feliz haciendo cosas. Y sintiendo que podemos afrontar los retos de la vida porque tenemos las habilidades, las capacidades, las cualidades, los recursos para hacer lo que la vida nos pone por delante, ¿de acuerdo? Entonces, la psicología positiva se centra en, vamos a desarrollar esas partes positivas que tienen las personas, pero para desarrollarlas, lógicamente, tenemos que detectarlas y luego tenemos que ver en qué fortalezas estamos más fuertes, cuáles tenemos que trabajar más y equilibrarlas, porque es importante, sobre todo el Instituto Europeo de Psicología Positiva destaca la importancia de equilibrar las fortalezas, es decir, no solamente se trata de tener una fortaleza, sino de equilibrarla con las demás para poder utilizar el conjunto de nuestras fortalezas para afrontar los retos de la vida, conseguir un mayor bienestar y una mayor felicidad. Las personas que utilizan las fortalezas, según los estudios, son personas más comprometidas, con un mejor desempeño, más felices, más energéticas, tienen más energía y además desarrollan las tareas y consiguen los objetivos con una mayor eficacia. Sin embargo, la mayoría de nosotros no estamos realizando un proceso consciente para autoevaluarnos, ¿no? Cuando decimos a una persona o nosotras mismas nos lo preguntamos, ¿te conoces? La mayoría de la gente dice sí, pero lo dice de una manera irreflexiva. Porque, claro, no podemos pensar que llevamos tantos años con nosotras y nosotras mismas y no nos conocemos. Pero la realidad es que es muy escasa la autorreflexión, la autorregulación, el autoconocimiento de una manera consciente y objetiva, ¿no? Entonces, es importante autoevaluarnos, autoconocernos y detectar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Hoy nos vamos a centrar en conocer en concreto a lo que nos referimos cuando hablamos de fortalezas, qué podemos hacer para detectarlas, cómo desarrollarlas y cómo equilibrarlas. Las fortalezas son, bueno, vamos a utilizar el término virtud, son cosas buenas, son virtudes, aspectos positivos. No son algo abstracto, no es una cosa metafísica, no es algo abstracto, no es algo mágico, pero son aquellas cosas buenas en las que destacamos.
cada persona. Son valores universales que de forma general, de forma universal, independientemente de la cultura, de los países, es algo que se suele considerar algo positivo, que todo el mundo tiene en mayor o menor medida y que se pueden cultivar de forma voluntaria. Esa es la base de poder evolucionar, de poder desarrollarse, es que se pueden entrenar, se puede crecer de forma permanente, ¿no? Los padres de la psicología positiva, Peterson y Seligman, enumeraron 24 fortalezas. Luego el Instituto Europeo de Psicología Positiva considera 26. Pero básicamente son a partir del trabajo y la definición que hicieron Seligman, Peterson, no nos olvidamos del doctor Minhaly tampoco, y entienden que estas fortalezas son capacidades que se pueden adquirir a partir de la voluntad y que representan rasgos positivos de la personalidad. Han clasificado estas 24 fortalezas en 6 grupos principales, 6 categorías principales que requieren a grandes bloques conceptuales. Por ejemplo, la primera categoría sería la sabiduría y el conocimiento y tienen que ver con el conocimiento, el uso que hacemos de ese conocimiento y la manera en la que adquirimos el conocimiento. Lógicamente, para adquirir un conocimiento es importante que tengamos curiosidad por el mundo, nos interesen las cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Si somos personas que no mostramos interés, es como que cerramos nuestro campo visual, cerramos nuestra mente y no dejamos que entren cosas nuevas, experiencias nuevas, gentes nuevas, conocimientos nuevos, ¿no? Dentro de este área de la sabiduría, también otra fortaleza es la capacidad, las ganas, el deseo, el amor por el conocimiento y el aprendizaje. Otra de las... y respecto a este tema, se entiende el aprendizaje como algo que es un proceso voluntario de adquirir nueva sabiduría, nuevos conocimientos con un determinado grado de esfuerzo. Si nos dejamos llevar simplemente por la frase todos los días se aprende algo nuevo, todos los días se aprende algo nuevo, quieras o no, de una manera casi involuntaria, ¿no? Pero cuando hablamos del interés por el aprendizaje, nos estamos refiriendo a ese proceso consciente de construir un aprendizaje en cualquier materia, pero de tener siempre procesos de aprendizaje abiertos. Otra de las fortalezas dentro de este área de la sabiduría y el conocimiento es el juicio, el pensamiento crítico y la mentalidad abierta. Estos conceptos son complicados, ¿no? Porque probablemente si le preguntamos a alguien, ¿tienes una mentalidad abierta? Pues la mayoría de la gente diría que sí, aunque la realidad es que no. Entonces, por eso es muy importante la autoevaluación y el autoconocimiento, ¿no? Generalmente tenemos la mentalidad abierta a nuestras cosas. Pero lo difícil es tener la mentalidad abierta a intereses ajenos, a realidades ajenas a las nuestras, a cosas que ni siquiera nos interesan, porque solemos abrir nuestra mente a cosas que coinciden con nuestros intereses. Pero abrir la mente a cosas que no coinciden con nuestros intereses, con nuestra ideología, con nuestra cultura, con asuntos que nos atañen directamente, eso es más complicado. Otra de las de las fortalezas de esta área de sabiduría y conocimiento es el ingenio, la originalidad y la inteligencia práctica. Bien, la inteligencia práctica, la originalidad, es algo que está muy ligado a la creatividad. Otra de las fortalezas dentro de este bloque, de este área de la sabiduría y el conocimiento, es la que está relacionada con el ingenio, la inteligencia práctica y la originalidad. Y, por último, dentro de este bloque tenemos la perspectiva, es decir, la capacidad de tomar perspectiva y amplitud de miras, que tiene que ver pues, con la apertura, lógicamente, y con la capacidad de ver un rango amplio de opciones, posibilidades, variedades y tener una mente abierta. Bien.
El segundo bloque, en el que Seligman y Peterson consideran o agrupan estas fortalezas, es el coraje. Bien. Atañe a las fortalezas emocionales orientadas a alcanzar metas y objetivos ante situaciones difíciles. Cuando hay que tener agallas, valentía, lanzarse, ¿no? Y ahí está la valentía, la perseverancia, la diligencia. Es decir, cuando las cosas se están poniendo complicadas, lo difícil es perseverar. Es decir, bueno, esto si persevero lo consigo, que no tiene nada que ver con la cabezonería, ¿no? Sino, bueno, pues con entender dentro de una flexibilidad que aquellos objetivos y aquellas metas que nos interesan muchas veces presentan obstáculos y que uno no se puede rendir y no se puede alejar al primer obstáculo, del segundo ni al tercero. Que hay que tener el objetivo claro, que las metas muchas veces tienen dificultades y que esas dificultades se superan con constancia, por supuesto, poniendo al servicio todas nuestras habilidades para conseguir ese objetivo, ¿no? Dentro del coraje y esa ganas de alcanzar metas y objetivos hay que tener integridad, honestidad y autenticidad. Es decir, no se trata de conseguir las metas a cualquier costa, ¿no? Y pasar por encima de la cabeza de todos los enemigos, no, sino hay que hacerlo con integridad, con honestidad, con autenticidad y sobre todo, si tenemos vitalidad y pasión por las cosas, es más fácil alcanzar las metas. Esta sería la última fortaleza adscrita a esta área del coraje. Después tenemos la humanidad. La humanidad son las fortalezas personales orientadas a ofrecer cariño, a ofrecer afecto y a cuidar a las demás personas. Es importante. El entregar cariño, afecto y cuidar a otras personas suele devolver un gran bienestar y suele tener un efecto de producir una gran satisfacción. Y el amor, el apego, la capacidad de amar y de ser amado, las dos cosas, ¿no? Capacidad de amar y capacidad de sentirse amado y de dejarse amar, ¿no? La simpatía, la importancia de la sonrisa, de la apertura, del contacto visual, de estar abierto y abierta al contacto personal con otras personas, conocidas o desconocidas, la amabilidad y la generosidad. Y cuando hablamos de generosidad es también la generosidad en el juicio, la generosidad en los afectos, en entender la diversidad del resto de las personas, ¿no? Y bueno, tiene que ver también todo esto con un aspecto que es muy interesante y muy importante para el desarrollo personal, que es la inteligencia emocional, la inteligencia personal y la inteligencia social. Tanto la inteligencia personal como la intrapersonal, como la interpersonal, como la inteligencia social. Bueno, básicamente son conceptos muy relacionados y nos componen la inteligencia emocional, que es algo fundamental para poder desarrollar una vida plena. El siguiente bloque, que sería ya el cuarto, sería la justicia, que tienen que ver con las fortalezas cívicas que favorecen situaciones de armonía social en la convivencia con las demás personas. Ciudadanía, civismo, lealtad, trabajo en equipo. A veces la justicia no nos beneficia personalmente a nosotros, ¿no? A nosotras. Pero en el trabajo en equipo, en el sentido de ciudadanía, a veces tenemos que entender que nuestra pérdida es la ganancia del grupo. Hay que desarrollar sentido de justicia, de equidad, que no de igualdad. Y no es que la igualdad no sea buena, pero hay una diferencia conceptual importante entre igualdad y equidad. Igualdad consiste en que todos somos iguales y a todos se les da lo mismo. Equidad consiste en que todos somos iguales en derechos y cada uno tiene derecho a recibir lo que necesita. Y creo que es una evolución muy interesante del concepto de igualdad. Las sociedades deben ser equitativas. La igualdad a veces es tremendamente desigual, con lo cual, insisto y subrayo el concepto de equidad. Después, es importante dentro de estas fortalezas
El concepto de liderazgo. El concepto de liderazgo requiere que la persona sea capaz de asumir roles de líder y tener iniciativa en situaciones en las que sea necesario. Es decir, no tenemos por qué ser líderes todo el tiempo, pero hay situaciones en las que nuestra capacidad de liderazgo mejora la situación, resuelve una tarea, resuelve una circunstancia y mejora un resultado. El siguiente bloque es la moderación. La moderación son fortalezas que nos protegen para de caer en el exceso o en la desproporción. Por ejemplo, es importante tener la capacidad de perdonar y de tener misericordia. La modestia y la humildad. Generalmente si preguntamos a alguien, ¿eres modesto? ¿Eres humilde? Pues sí, soy humilde. Ahí tenemos que relacionarlo con el concepto de autoestima, una autoestima sana, ¿no? Aquella persona que es capaz de quererse a sí misma, valorar sus partes positivas, sus partes negativas, aceptarlas, trabajarlas y bueno, pues equilibrar su personalidad. Dentro de este bloque de moderación también tenemos la prudencia, la discreción, la cautela, el autocontrol y la autorregulación. Casi nada, porque el autocontrol y la autorregulación, es verdad que hay muchos procesos que vamos autocontrolando y autorregulando a base de los años, de la educación, de la maduración, del sobreaprendizaje de determinadas situaciones sociales, de demasiados aprendizajes, pues nos vamos regulando, ¿no? Pero la vida es un permanente aprendizaje, un permanente desarrollo y de forma constante hay nuevos retos. Y eso implica que tengamos que estar permanentemente revisándonos, autorregulando, autocontrolando para realmente conocernos, ¿no? El último bloque de estas fortalezas es la trascendencia, que tienen que ver con el significado de la vida, ¿no? El quién soy, a dónde voy. Es el contacto con ese yo íntimo, intransferible, o ese super yo, si nos ponemos freudianos, ese yo ideal que queremos ser, que tiene una capacidad de goce y de disfrute y de plenitud, que no podemos comunicarlo, que es casi un sentimiento no verbalizable, ¿no? Y esa capacidad de trascendencia también la podemos traducir en la apreciación de la belleza y en la capacidad de asombro, ¿no? A veces perdemos esa capacidad. No sé si es que tenemos una sociedad con un exceso de información que nos satura, pero a veces perdemos esta capacidad de belleza, de percibir la belleza y de mostrar asombro. Y eso es súper gratificante, ¿no? Cuando simplemente hacemos un viaje o hacemos una excursión, ¿no?, a un sitio nuevo y vamos y venimos y nos preocupamos de las pequeñas detalles, de dónde comemos, hemos traído este abrigo, y no nos paramos a ver el paisaje, no nos paramos a ver el entorno y no nos paramos a maravillarnos de las pequeñas cosas o de las grandes cosas que pasan a nuestro alrededor mientras estamos preocupados de minucias y cosas cotidianas. El poder apreciar el color de un pájaro o el vuelo de una rapaz sobre nuestras cabezas, o el color del agua con el sol, o ver un paisaje nuevo y ver lo maravilloso que es salir de la ciudad y de repente no tener edificios y ver que nuestros ojos no enfocan al horizonte, no terminan de verle, ¿no? O sea, pequeñas maravillas que nos ofrece la vida en el contacto con una amiga, en una conversación con una persona nueva, ser capaz de sorprendernos, de apreciar la belleza y de tener un sentimiento de gratitud por esa capacidad de disfrutar de las cosas que al final son las que componen la vida. Tener esperanza, optimismo y proyección hacia el futuro. Es verdad que cuando una persona está mal, está triste, la esperanza, el optimismo, la proyección hacia el futuro es algo que se pierde, ¿no? Bien, cuando lo entrenamos es más fácil recuperar los momentos difíciles.
Es decir, cuando estamos habituadas a tener ciertas conductas, nos van saliendo casi de forma automática. Y cuando tenemos un momento complicado, un momento difícil, si tenemos el hábito de ser optimistas, de apreciar la belleza, de dar las gracias por las pequeñas cosas, es más difícil que los problemas y las grandes interferencias ocupen todo nuestro espectro, porque ya dentro de nuestro espectro de la vida cotidiana tenemos esas fortalezas que nos hacen ser capaces de apreciar, de apreciar la belleza, de tener esperanza, gratitud. Importante el sentido del humor. Dentro de este bloque califican también el sentido del humor y la espiritualidad. Hay personas que la desarrollan como un sentimiento religioso, otras personas que no, ¿no? Pero la espiritualidad forma parte de todo el ser humano, cada uno en una versión y cada uno de una manera muy individual. No está la espiritualidad estrechamente ligada a un sentimiento religioso, porque hay personas que no tienen, o personas que sí tienen sentimiento religioso. De una forma global, estos son los 6 bloques en los que se agrupan las 24 fortalezas propuestas por Seligman y Peterson. No todo el mundo tiene todas las fortalezas igualmente desarrolladas. Cada persona tenemos un mapa diferente de esas virtudes o fortalezas que, aunque sí que tienen un carácter innato, es algo que se puede educar. Sobre todo es muy interesante y es muy importante educarlo desde niños y niñas, ¿no? De todas esas fortalezas, identifican 5 que están especialmente relacionadas con la satisfacción en la vida, que son la gratitud, el optimismo, el entusiasmo, la curiosidad y la capacidad de amar y ser amado. Desde el Instituto Europeo de Psicología Positiva, que se dedica al estudio de estas fortalezas y pues ofrece la posibilidad a través de su página de hacer el test para ver tus fortalezas y dibujar tu mapa mental, saber cómo desarrollarlo. Añaden 2 fortalezas más. Hacen un total de 26. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito esas 26 fortalezas, qué son y cómo se definen, ¿no? Y lo que sí que es interesante es que a medida que lo vayáis oyendo os preguntéis, ¿cómo ando yo de esto, no? ¿Qué tal se me da a mí esto? ¿Lo tengo que trabajar más? ¿Lo tengo que trabajar menos? Y otra cosa muy importante, intentar ver la manera en que yo cada día voy a poner a trabajar esas fortalezas, porque si las tengo dormidas, al final no nos sacamos partido a nosotras y nosotros mismos, no nos negamos la posibilidad de tener unos altos niveles de bienestar, y cuando no ponemos en marcha nuestras fortalezas, realmente lo que estamos haciendo es evitar todas las ventajas y todos los refuerzos positivos que el trabajar y el poner en práctica las fortalezas cada día me trae. Es decir, si yo soy una persona que tengo la fortaleza de la gratitud y soy capaz de cada día darme cuenta de las cosas buenas que tengo y dar gracias por tener esta amiga, dar gracias por tener el sol por las mañanas y poderlo ver porque tengo unos ojos sanos. Si yo pierdo esta capacidad, como otras muchas capacidades, al final mi vida se empobrece muchísimo. Cuando me niego a mí misma el uso de mis fortalezas, lo que acabo es restringiendo el rango de satisfacciones que introduzco en mi vida cada día. Y es muy fácil entrar en un círculo de negatividad que lo que produce es tristeza y malestar. Vamos a hacer un repaso rápido por las fortalezas, las 26, que propone el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Os invito a que visitéis su página y aprendáis más o investiguéis más sobre estas fortalezas. Vamos a hablar de la aceptación. A veces luchar contra la realidad no tiene nada que ver ya con la perseverancia, ¿no? A veces hay que saber aceptar que no hemos conseguido lo que queríamos o que una situación hay que aceptarla como es y que ya no se puede luchar más contra ella, que hay que aceptar la realidad, que nuestra capacidad para lucha o la procedencia o la adecuación de esa lucha ya no está y que hay que aceptar, ¿no? No implica resignarse, ¿no? Implica simplemente que hay que saber poner límites a la perseverancia, ¿eh? Hay que saber decir, bueno, pues esta es la realidad y la tengo que aceptar.
Y esa aceptación significa un movimiento hacia la recolocación en una situación y aprender a vivir y acomodar esa nueva realidad. La segunda fortaleza de la que vamos a hablar es el análisis, la capacidad de análisis. Bien, la capacidad de análisis implica la posibilidad de procesar distintas alternativas, distintas fuentes de información, dar vueltas a las cosas, no tomar respuestas precipitadas, no tomar decisiones rápidas sin pensar. Esto es complicado porque tiene mucho que ver con el temperamento. Hay personas más reflexivas, personas menos irreflexivas y a veces se confunde el pensamiento con el análisis o con la rumiación improductiva. Cuando hablamos de análisis, nos estamos refiriendo a un estudio de la situación, de los pros, de los contras, nuestras posibilidades, las cosas que tenemos a favor de una determinada situación, las que tenemos en contra, y hacerlo de una manera tranquila. No confundir con la rumiación y el pensamiento y dar vueltas a las cosas de una manera improductiva. Es otra cosa diferente. La tercera de las fortalezas es la apreciación de la belleza, que es algo de lo que acabamos de hablar cuando hemos estado hablando de los grandes bloques, ¿no? Y es el disfrute de la visión, de la escucha, de la percepción. Es decir, tenemos unos sentidos maravillosos que no apreciamos hasta que no les perdemos. Pero el olfato, la vista, el oído, ¿no? El simplemente ser capaz, la propiocepción a través de la piel, ¿no? El sentir el fresco del aire, el sentir la lluvia en la piel, caminar por el campo, poder leer, poder ver una película, poder escuchar una canción, ¿no? Poder disfrutar de un paisaje o disfrutar de una buena temperatura o del sol. Simplemente disfrutar de lo que nuestro cuerpo nos permite percibir y percibirlo y simplemente ser capaz de conmovernos con la belleza que tenemos a nuestro alrededor. La cuarta fortaleza es la armonía, que es el equilibrio emocional, es mantener la calma, mantener la serenidad emocional a través de las relaciones interpersonales o los conflictos que podemos tener con nosotras mismas o con otras personas, ¿no? Una persona que consigue la armonía es una persona que ante estos conflictos o estas situaciones es capaz de mantener la calma, el equilibrio. Es probable que es una fortaleza difícil de equilibrar, pero que realmente sería muy útil, ¿no? Realmente en los conflictos interpersonales o los conflictos con nosotros mismos interiores seamos capaces de mantener la armonía y el equilibrio. La quinta fortaleza es la calidad, es decir, la búsqueda de hacer las cosas bien, de no hacer las cosas a lo loco, sino hacer un esfuerzo para intentar obtener unos buenos resultados. Es decir, buscar la excelencia en la medida de nuestras posibilidades, no hacer las cosas de cualquier manera. Y eso nos va a producir un montón de satisfacciones, bien porque nos gusta hacer nuestro trabajo bien hecho o bien porque cuando tenemos una relación social nos gusta hacerla bien, disfrutar, entregarnos a lo que hacemos, ¿no? Buscar la calidad en las relaciones personales, buscar la calidad en nuestro trabajo y en las cosas que hacemos, ¿no? La sexta fortaleza es el carisma. Es aportar nuestro crecimiento y nuestras habilidades. Y lo que hace es que, fomentamos, a través de las personas con carisma, fomentan la apreciación de sus cualidades positivas, su excelencia moral. También ven lo positivo. Son personas que ven lo positivo de las demás personas y lo comunican de una manera constructiva. Las personas que nos hacen sentir bien y que nos atraen precisamente porque nos hacen sentir bien son personas que también nos demuestran que nos están mirando, que nos están viendo, que son capaces de apreciarnos y de manifestarnos la apreciación
y nos fomenta nuestra autoestima, ¿no? Aquellas personas que nos han dejado buen sabor de boca y nos apetece volver a estar con ellas, porque nos han hecho sentir bien. Bien, pues esa es una fortaleza que podemos desarrollar, nuestro carisma. Es decir, vamos a hacer que las personas que están con nosotras se sientan bien, se hayan sentido apreciadas, hayan sentido que se les ha valorado, que les hemos valorado, que les hemos apreciado. Eso lo que va a hacer es que a sus ojos vamos a ser personas absolutamente positivas, personas con las que van a querer estar, personas con las que van a querer compartir. La séptima de las fortalezas es el conocimiento emocional. Es saber identificar las emociones, darle significado y conocer el sentido y la función que tienen para con nosotros, con nosotras mismas, esas emociones, o para con las demás personas. El conocimiento emocional es complicado. Primero porque a veces la propia identificación de las emociones o hablar de las emociones es algo que no tenemos muy educado, ¿no? Y eso tiene que ver ya hilando con la inteligencia emocional, ¿no? La octava de las fortalezas es la cooperación. La cooperación es colaborar, ¿no? Es valorar cuando tenemos que mirar. Yo tengo la fortaleza de la cooperación. Bueno, pues la pregunta es, ¿sueles colaborar, cooperar codo a codo con otras personas, con trabajos de equipo, intentando sumar las fuerzas para un objetivo común? ¿Eres persona que te gusta trabajar sola o que eres capaz de sumergirte en un trabajo cooperativo intentando ver cómo tu aportación hace que el equipo brille? Que es un buen compañero, una compañera leal, entregada, que cumples tu rol dentro del grupo. Sabemos que dentro de cada grupo hay unos roles, cada persona tenemos un papel diferente en el grupo, que hace que el grupo al final funcione bien si cada uno trabaja en ese rol buscando el bien común, ¿no? Las personas que tienen esta fortaleza de la cooperación les gusta trabajar en equipo, les gusta, se siente muy a gusto formando parte de un equipo amplio, y eso significa también seguir las normas y bueno, pues entender cuáles son que el beneficio de las normas dentro de un trabajo en equipo lo que hace es beneficiar al bien común, ¿no? La novena de las fortalezas, que se trata de evaluar si tenemos o no tenemos, vamos a verlo, es el crecimiento. Y la pregunta es, ¿te gusta involucrarte en procesos o en retos que te supongan un reto, un crecimiento, un desafío personal o laboral y que te den la sensación de que superas, de que evolucionas, de que creces, ¿no? Y este crecimiento implica vivir los retos como oportunidades. Estas cosas que nos resultan difíciles, lo que es romper nuestra zona de confort. Ir a la zona incómoda, levemente incómoda, esa zona que nos da un poquito de vértigo y esa zona en la que tenemos hasta un poco de estrés y un poquito de nervios porque necesitamos desarrollar algo más, una habilidad más, un conocimiento nuevo. Y bueno, pues hay un concepto muy interesante, pero que viene unido, ¿no? El crecimiento lleva aparejados los dolores de crecimiento. Es decir, ese grado de incomodidad, de estrés, de miedo, de vértigo ante lo nuevo, pero que es absolutamente apasionante. Y eso lo que promueve es un tremendo bienestar, cuando al final consigues el objetivo o incluso en el propio proceso de crecimiento, ¿no? La décima de las fortalezas de las que vamos a hablar es el compromiso. Bien, se trata de preguntarte si tú cumples con lo que prometes, cumples con lo que te has comprometido. Si tienes una responsabilidad personal con las personas a las que les has dicho algo, les has prometido algo, has dado tu palabra de hacer algo, bien, simplemente sí hace lo que dices. Yo sí te digo que te llevo un pastel de nata, te llevo un pastel de nata. Es decir, cumples con lo que dices.
No cambias, no buscas excusas intermedias para cambiar el compromiso a última hora, sino yo te lo he dicho, yo lo hago. Eso lo que te va a hacer es sentir que no eres una persona que demora, que se escaquea. Y eso al final va muy emparejado con una buena imagen de ti misma o de ti mismo, ¿vale? Otra de las fortalezas es la curiosidad. La curiosidad es algo que podemos observar muchísimo en los niños y en las niñas. Y la curiosidad viene tremendamente emparejada al aprendizaje y al crecimiento personal. Además, cuando muestras curiosidad, aprendes muchísimo y investigas, te motivas, ¿no? La persona que tiene una gran curiosidad tiene ganas de leer, de viajar, de probar comidas distintas. Hay una cosa que con la edad solemos hacer sin darnos cuenta casi, y es decir no a cosas nuevas. Parece que ya lo sabemos todo, que estamos de vuelta de todo, que ya no hay nada nuevo que nos interese, ¿no? Y a veces perdemos esa maravillosa capacidad de dejar que otro nos haga una propuesta distinta que no nos apetece a lo mejor en un momento dado, pero decimos, bueno, pues venga, voy a decir que sí. A ver qué es esto. Me ha propuesto que vaya a comer a un restaurante que es nuevo. Voy a verlo. Me ha dicho que vayamos a ver una película nueva. Voy a verla. Vamos a intentar ampliar nuestras experiencias aceptando nuevas realidades y nuevos retos. Otra de las fortalezas es la directividad. Son las personas que suelen asumir, una persona directiva es una persona que suele asumir la dirección y el control de las situaciones y dirigir un poquito a otras personas para conseguir un objetivo. Suelen ser personas con una tendencia al liderazgo. Hay personas que son líderes naturales y cuando se les encomienda una tarea o una tarea en equipo, automáticamente ven el camino para hacerlo y asumen esa directividad. Pero ojo, no vamos a hablar de personas que imponen una directividad irreflexiva, impositiva, sino que tienen capacidad también de análisis y de ver cuáles son las necesidades grupales y hacen sentirse parte e incluyen a todo el mundo. Es decir, son buenas personas o si tenemos esa cualidad de directividad, somos buenas organizando tareas, haciendo que todo el mundo se sienta incluido y tenga un rol y viendo lo que sucede, evolucionando, recibiendo interacción con lo que sucede en el proceso, regulando y bueno, ejerciendo un liderazgo positivo, en una palabra, en 2 palabras o 3. La equidad. La fortaleza de equidad es si eres capaz de dar importancia a que las personas sean tratadas con igualdad de derechos y atendiendo a las necesidades específicas. Una persona equitativa se siente bien cuando tiene la oportunidad de ser equitativa, ¿no? Y la equidad es un razonamiento moral que tiene en cuenta lo que es correcto y lo que no, teniendo en cuenta la justicia a la vez que las situaciones y los factores y las necesidades de las personas implicadas en un momento concreto, en una situación concreta. La gratitud. Otra de las fortalezas. ¿Qué es la gratitud? Creo que es fácil entender que es la capacidad de agradecer de una manera grande, de una manera general, que la vida nos sonría. A veces no nos sonríe en todos los aspectos, pero sí en aquellas partes en las que la vida nos sonríe. Porque aprender a sentir agradecimiento, ¿no? por las cosas que tenemos nos ayuda a aliviar, a superar, a entender, a mejorar o a aceptar las cosas que no tenemos. Y la gratitud en sí no es decir, venga, doy gracias, no, sino es una sensación, es un sentir agradecimiento y alegría por algo que tenemos, por algo que hemos recibido, da igual que sea
algo físico, tangible, si una amiga nos da una galleta, o un beneficio intangible, ¿no? Como sentirte afortunada por haber podido disfrutar de un momento bonito, o un recuerdo bonito, o simplemente por el mero hecho de estar aquí, de estar vivo, de estar viva, ¿no? La honestidad. La honestidad es algo súper importante porque nos provoca una gran sensación de paz, de tranquilidad y de orgullo, cuando conseguimos ser personas honestas. Una persona honesta, vamos a ver si tenemos esa capacidad, ¿no? esa fortaleza de expresarnos con claridad. Tiene que ver con la asertividad también, con la franqueza, con sinceridad y al mismo tiempo con tacto. Es decir, la asertividad nos ayuda a ser honestos. La asertividad es la capacidad de hacer valer nuestros propios derechos sin herir, sin ser agresivos y sin violentar a nadie. Simplemente la capacidad de expresarnos, de decir de expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestra realidad, de una manera positiva, respetando a las demás personas, con franqueza y con sinceridad. Está relacionada con el deseo de expresar lo que pasa dentro de nosotras y de nosotros sin censuras. A veces nos da miedo quedar quedar mal, nos da miedo hacer daño, no sabemos cómo decir algo, o no sabemos cómo mostrar cómo nos sentimos. Es decir, una persona honesta se muestra como es, tanto en privado como en público, es consciente y transparente acerca de sus estados internos, de sus opiniones, de sus intenciones, de sus compromisos. O sea, tiene que ver, por ejemplo, con la integridad o con la autenticidad. No ser hipócrita y simplemente, pues saber mostrar nuestra verdadera naturaleza y hacerlo de una manera no agresiva. El humor, la alegría y la risa, que forman parte de nuestra vida. Sabemos que la risa y la alegría nos ayuda a secretar endorfinas y encefalinas que nos hacen sentir bien. A veces el momento más útil para tener sentido del humor son las situaciones tensas, para relajar la tensión, ¿no? Este sentido del humor, esta fortaleza, lo que tiene que ver, tiene que ver con la capacidad de ver el sentido positivo de las cosas, el lado divertido de las cosas. Evidentemente hay muchas cosas que no tienen ningún lado divertido, pero hay otras muchas cosas que nos encontramos en la vida que sí lo tienen y que si supiéramos vérselo, seríamos personas mucho más felices y además haríamos la tarea de una manera mucho más relajada, porque cuando tenemos este sentido del humor, esta positividad, lo que hacemos es secretamos endorfinas que nos predisponen a un estado mental, a un estado emocional y a un estado físico y energético que nos va a facilitar el desarrollo de la tarea con muchísimas más posibilidades de éxito. Con lo cual, ante estas situaciones difíciles, el humor lo que va a hacer es ayudarnos a esponjar nuestras capacidades y a esponjar nuestras habilidades, ¿no? A las personas que poseen esta fortaleza les gusta ver a otros también sonreír y también les gusta arrancarles una buena carcajada. La verdad es que ver a la gente sonreír alrededor es muy reconfortante, porque de hecho todos sabemos que la risa es contagiosa. El buen estado y el buen rollo también lo es, ¿no? Entonces, cuando otras personas de nuestro entorno sonríen, ríen, se encuentran de buen humor, lo que hacen es contagiarnos y viceversa. Nosotros somos capaces de contagiar a otros con nuestro buen humor y mejorar las relaciones sociales. Cuando una persona ha reído con otra persona, no tiene ganas de discutir con esa persona, tiene ganas de comunicarse, de intercambiar
Entonces siempre es como un facilitador de las relaciones sociales, como un reductor automático de conflictos y además predispone al trabajo juntos, predispone bueno, pues, a la solución de situaciones, incluso de situaciones complicadas, de una manera positiva. Si tenemos que solucionar un conflicto tanto interpersonal como interpersonal con otras personas o intrapersonal con nosotras y nosotros mismos, hacer uso del humor lo que va a provocar es un estado mucho más positivo para afrontar el problema. Otra de las fortalezas es la innovación, es decir, la persona que tiene esta fortaleza le gusta plantearse cosas distintas, cosas diferentes, ver el lado oculto de la luna, ver otras maneras, otra fuente de vista, otro punto de vista. Tiene que ver también con la creatividad. Tiene la mente abierta a cualquier posibilidad, por muy extraña que en un principio pueda parecer. Y la creatividad en concreto, que tiene mucho, mucho que ver con la innovación, es la habilidad para dar respuestas nuevas a problemas viejos. Es decir, producir ideas o comportamientos originales, novedosos, sorprendentes o poco comunes que además tienen un valor adaptativo y son útiles. Es decir, la creatividad generalmente de manera errónea se asocia a las artes plásticas, a las artes en general. Y que sí, es cierto, pero imaginaros un médico o un investigador sin creatividad. No tendríamos ninguna medicina nueva, ningún tratamiento nuevo, no tendríamos ningún invento de ingeniería nuevo, no habríamos inventado ni la rueda si no hubiéramos tenido la fortaleza, el ser humano, de ser creativo, ¿no? Entonces, la creatividad, la innovación, está absolutamente ligada al desarrollo, a la adaptación al entorno de una manera positiva. Cuando tenemos un problema y estamos absolutamente bloqueados, el ser creativas, el poder ver las cosas desde otro punto de vista, intentar buscar una solución nueva, nos va a facilitar la adaptación a esta nueva situación y la gestión de los problemas, la gestión y la solución y los enfoques más adaptativos de la existencia, ¿no? El legado. El legado es el deseo de aportar algo nuevo, algo bueno al mundo, ¿vale? No se trata de que vayamos a dejar grandes obras o grandes logros, pero a veces las pequeñas parcelas, el pequeño legado emocional o material que nosotros podemos dejar y que pueda dejar una huella para hacer más fácil la vida a otras personas, o poder participar en legados más grandes, participar en proyectos más grandes que no solamente esté ligado a nuestro legado personal, sino que esté ligado a un legado de la humanidad, ¿no? Podemos hacer un legado a nuestros seres queridos, a los niños que tenemos en nuestra familia, qué va a pasar, qué les vamos a dejar, ¿no? ¿Qué legado emocional o qué legado material les vamos a dejar, pero también qué legado vamos a dejar al mundo? ¿En qué manera he hecho yo posible que mi paso por el mundo le resulte algo positivo al mundo? Y eso no es una pregunta que nos tengamos que hacer los domingos por la tarde. Es una pregunta que debemos hacernos de forma constante para permanentemente evaluar con nuestras actitudes y nuestras conductas cotidianas si esos pequeños gestos que estamos haciendo están favoreciendo que nuestro paso por el mundo sea bueno. Porque creo que es el sentir que al final nos vamos a ir, pero el sentir que nuestro paso no ha sido perjudicial para la Tierra, que hemos dejado algo bueno, simplemente con nuestro respeto por ella, por ejemplo,
creo que modula la forma en la que estamos en el mundo día a día. El manejo emocional. Una persona que tiene la fortaleza del manejo emocional conoce las herramientas y técnicas para sacar partido a sus emociones, sean agradables o desagradables. Tiene que ver mucho con la inteligencia emocional y con nuestro reconocimiento de las emociones, con la gestión emocional, tanto de las emociones agradables como de las desagradables. Y bueno, básicamente intentar dar un sentido a cualquier emoción y gestionarla de una manera positiva para nosotros y para nuestro entorno. La organización. La organización es la capacidad para prever lo que va a ocurrir y estar preparado para distintas posibilidades de antemano. Es decir, las personas que tienen esta fortaleza disfrutan planificando, organizando sus acciones y los proyectos de antemano y requieren una mezcla entre la anticipación de distintos eventos, necesidades, de contratiempos y la elaboración de una serie de pasos estructurados para alcanzar un objetivo. Y esto es muy importante, el ser capaz de organizar pasos para la meta final. Y esos pasos ponerles una fecha, un tiempo y unas pautas. Y luego ir escalón a escalón. La siguiente fortaleza de la que vamos a hablar es la del perdón. Bien. El perdón consiste en ser capaz de dejar atrás las emociones negativas y el rencor cuando alguien te ha hecho daño. Una persona con la capacidad de perdón puede tener una sensación, una emoción negativa, pero no le dura mucho tiempo, ¿no? No se llega a convertir en rencor. Y bueno, representa una transformación motivacional en relación a algo o a alguien que nos ha hecho daño. Implica la voluntad de abandonar este sentimiento negativo, este resentimiento y transformarlo, el sentimiento hacia la persona que nos ha tratado, por ejemplo, de forma injusta o la situación que ha sido injusta con nosotros y nosotras. El perdón es algo, pues como todas las características, como todas estas fortalezas que se puede entrenar, ¿no? El perdón es difícil. El perdón es difícil, a veces lo transformamos simplemente en un olvido subterráneo que rebrota en situaciones críticas, ¿no? Bien, hay veces que el perdón tiene que ver con creencias religiosas, o hay personas que no tenemos o no tienen una espiritualidad religiosa y se trata de analizar el perdón no desde ese punto de la religión, sino desde el punto de vista de la gestión emocional del rencor o del daño. La persistencia. La persistencia consiste en dar lo mejor de uno mismo, de nosotras mismas, para conseguir lo que proponemos a pesar de las dificultades, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, la perseverancia no se debe transformar en cabezonería, la perseverancia tiene que tener un límite. Lo que hace la perseverancia es que nos ayuda a conseguir determinados objetivos, a ir superando los obstáculos y las dificultades, requiere una acción mantenida en el tiempo y también requiere de la existencia de dificultades. Es decir, cuando hablamos de perseverar es venga, dale, aunque te cueste, ¿no? Porque esas dificultades existen. Otra de las fortalezas es la positividad. Podemos, sin ninguna duda, contemplar lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Lo que solemos hacer es un filtraje negativo por una cuestión adaptativa, es decir, tenemos la tendencia natural a focalizarnos en lo negativo porque el hecho de detectar los peligros nos aumenta la probabilidad de supervivencia. Por lo tanto, genéticamente estamos predispuestos a focalizarnos en los peligros y en los aspectos negativos de nuestro entorno, de nuestra realidad, ¿no?
La positividad consiste en dar vuelta a esto, ¿no? Es intentar quedarnos con lo bueno del pasado, del presente o del futuro, llevando la atención a los aspectos positivos. Y, por ejemplo, tengo esta habitación y puedo hacer dos cosas. Focalizarme en lo feo y lo malo que tiene esta habitación o focalizarme en lo bueno que tiene esta habitación. Las dos cosas son verdad. Cómo yo elijo estar en esta habitación depende de lo que yo me fije, en lo que yo quiera percibir. La fortaleza de la positividad significa que mi realidad la percibo de una manera realista, porque no se trata de ser positivo de una manera irreal, de una manera ficticia o autoengañarse, sino intentando analizar la realidad o las situaciones de una manera objetiva, decido, aun viendo y aun conociendo los aspectos negativos, decido fijarme en lo positivo. Porque me va a hacer sentir mejor y porque me va a predisponer mejor a la tarea o a la percepción y a la relación con mi entorno. Otra de las fortalezas es el universalismo. ¿Qué es eso? Es dar importancia a cuidar del mundo, a protegerlo, por ejemplo, de las agresiones medioambientales, respetar, cuidar, fomentar el bienestar de todos los seres vivos, incluyendo personas, animales y el planeta. Engloba un estado emocional amable y empático con los demás, incluidos seres vivos o entornos, Es decir, son acciones, las personas con un gran sentido, con una fortaleza del universalismo, son empáticas, amables y buscan el compromiso con acciones que buscan aliviar el sufrimiento y aumentar el bienestar de forma global. La valentía. La valentía es superar con facilidad el miedo que se siente ante situaciones complicadas o desconocidas. Es decir, aceptamos el miedo, tenemos miedo, aceptamos ese miedo, pero damos un paso adelante, pasamos a la acción y actuamos de forma voluntaria y consciente, a pesar de que tengamos que asumir algún riesgo, alguna incomodidad y alguna incertidumbre. Y vamos a terminar con estas fortalezas hablando de la última que nos queda, que es la vitalidad. Las personas con la fortaleza de vitalidad, lo que tienen es mucha energía, sienten mucha energía, mucha motivación y concentración para lo que poseen. Son entusiastas por hacer cosas, son activas, buscan formas amenas y divertidas de realizar sus tareas, incluso las obligaciones. Es decir, son personas que emanan energía vital. En definitiva, las fortalezas de nuestro carácter, nuestra forma de pensar, de sentir, de desear y comportarnos reflejan lo mejor de nosotras mismas. Forman parte de cómo nos identificamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, de una manera positiva. Tenemos, por ejemplo, plataformas como HappyFit, una plataforma de actividades y juegos basados en la ciencia para conseguir una vida feliz y más saludable. Ahí podéis profundizar en estos conocimientos sobre las fortalezas. Podéis analizar cada una de ellas, ver si os sentís poseedoras y poseedores de esas fortalezas y también encontréis actividades para mejorarlas y equilibrarlas, ¿no? Pequeñas pautas de qué hacer cada día para equilibrar y mejorar estas fortalezas. También podéis encontrar un test en esta plataforma para analizar cuáles son vuestras fortalezas, vuestro mapa de fortalezas, ¿no? Estas fortalezas, ¿no? Esto que estamos hablando, ¿no? La capacidad de organizarnos, de sentir gratitud, de ser optimista, de tener curiosidad por aprender, de tener perseverancia. Estas fortalezas no solamente nos hacen sentir bien con nosotras mismas, ¿no? Sino que la ciencia nos muestra que si las usamos y las desarrollamos, nos vamos a sentir más sanos,
y más felices. Vamos a experimentar un mayor bienestar físico y mental. Dentro de todas estas fortalezas de las que he hablado, las que se consideran más relevantes son la amabilidad, la justicia, la honestidad, la gratitud y el juicio. Y las fortalezas que aparecen de una manera menos común en todos estos mapas que se hacen, ¿no? De una forma global, las que parece que aparecen menos, que menos poseemos las personas, o que las poseemos en un menor grado, que deberíamos trabajarlas un poquito más, son la prudencia, la modestia y la autorregulación, la autonivelación. Nos tenemos que quedar a lo mejor hacemos mucho algo y poco otras cosas. Incidir sobre nuestras fortalezas lo que nos va a ayudar es a progresar en nuestras metas. Nos va a aumentar nuestro sentido de independencia y nuestro sentido de competencia, de habilidades, ¿no? Cada día podemos hacer acciones para entrenar estas fortalezas y además creamos una dinámica positiva que va a mejorar nuestro bienestar. Es decir, si yo por las mañanas decido cada día ser agradecida, mirar la vida o las partes positivas de lo que yo tengo en la vida, estar abierta a comunicarme con otras personas, perseverar en mis obligaciones y en mis tareas, tener capacidad y curiosidad por aprender, tener iniciativa, tener ganas de hacer algo creativo, tomar la iniciativa y el liderazgo para relacionarme con personas. Al final lo que voy a hacer es promover situaciones en las que voy a recibir refuerzos. Esos refuerzos me van a hacer sentir bien, voy a secretar endorfinas, entonces estas endorfinas me van a energetizar y voy a afrontar la vida, la tarea, los problemas de una manera mucho más enérgica, mucho más positiva y con mayores probabilidades de éxito. Cada día podemos hacer estas pequeñas cosas, podemos entrenar nuestras fortalezas y crear una dinámica. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Podemos promover nuestra curiosidad, acudiendo a sitios nuevos, haciendo una actividad diferente que no solemos hacer, salir de nuestra zona de confort, podemos hacer alguna actividad que implique algún reto creativo, realizar alguna innovación en nuestro entorno o hacer alguna cuestión manual, alguna actividad manual que nos provoque generar algo de belleza. Tenemos que intentar aprender algo nuevo, pero intentar aprenderlo con los dolores del aprendizaje, con los dolores del crecimiento, es decir, con un poquito de incomodidad mental, con un poquito de reto, que nos obligue a desarrollar nuestra atención, nuestra memoria, nuestra concentración. Podemos hacer o proponernos tareas que nos requieran algún reto o alguna perseverancia y constancia en la tarea, porque nos vamos a sentir orgullosas y orgullosos cuando hayamos conseguido ese reto. Podemos mejorar nuestro estado de ánimo a través del ejercicio físico, cada uno en la medida de lo que pueda, caminar, correr, hacer algún deporte, para promover la secreción de endorfinas que nos hagan sentir bien. Sabemos que las endorfinas son las hormonas de la felicidad, que nos hacen sentir estupendamente y que además son gratis, las tenemos dentro. Solamente lo que tenemos que hacer es estimular esa producción, ¿no? Cuando nos sentimos bajos de ánimo es interesante utilizar estas fortalezas. El problema está que lo que no se usa se atrofia. Entonces, cuando no usamos nuestras fortalezas, nos olvidamos de ser agradecidos, nos olvidamos de ser constantes, nos olvidamos de promover nuestras relaciones sociales, nos olvidamos de aprender algo nuevo o de ser creativos. Lo que estamos haciendo es atrofiar esas capacidades. Y entonces, cuando tenemos un problema o estamos mal, tenemos atrofiadas esas capacidades. Lo que hay que hacer es desempolvarlas, practicarlas. Porque de otra manera, cuando no practicamos nuestras fortalezas, no las ponemos en funcionamiento, tenemos el riesgo de ir privándonos a nosotros y a nosotras mismas de los refuerzos y las satisfacciones que provocan esas fortalezas. Y podemos entrar en un círculo de negatividad. Mostrar amabilidad, gentileza, por ejemplo, haciendo un pequeño gesto con alguien que lo necesita, visitar. Si podemos visitar y si no, llamar a alguien que sabemos que está solo, que es una persona mayor o que no tiene todas las capacidades o las ventajas que tenemos nosotros, ¿no? Ser generoso o generosa con otra persona, mostrar gratitud por lo que tenemos,
por las cosas materiales que tenemos, por las cosas íntimas y personales que tenemos y que nos aportamos a nosotros y a nosotras mismas, y también por los beneficios que nos aportan la presencia de otras personas en nuestra vida, ¿no? Hay que usar el humor y hay que fomentar situaciones y actividades donde podamos usar ese humor. Podemos conocer más cosas sobre la fortaleza en distintas páginas y en distintas plataformas, ¿vale? Tenemos aplicaciones móviles, que luego al final del vídeo os voy a dejar un listado de aplicaciones móviles, que estamos todo el día con el móvil, y tenemos aplicaciones en las que casi jugando podemos ayudarnos a nosotras y a nosotros mismos a sentirnos bien. La mayoría de ellas, de las que os voy a dejar aquí, algunas sí, algunas no, pero la mayoría son completamente gratuitas. Solamente las tenéis que descargar en Google Play, en vuestro móvil, y ahí las tenéis, ¿no? Si queréis realizar el cuestionario, lo podéis realizar el cuestionario sobre vuestras fortalezas. Lo podéis hacer, por ejemplo, en el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Os podéis meter en la página web del instituto. Lo podéis hacer también en la plataforma happyfit.com, de la que os he hablado, y también lo podéis hacer en la página de viacharacter.org. Y bueno, pues que ahí en esta página podéis tener evaluaciones validadas científicamente para conocer vuestro perfil de fortalezas. Y con esto lo dejamos por hoy. Otro día más y nada, a fortaleceros.